¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Respuestas bíblicas al dolor humano. El sufrimiento humano es un tema que ha preocupado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos situaciones dolorosas, ya sea físicas, emocionales o espirituales. Las tragedias, las enfermedades, las pérdidas y las injusticias parecen desbordar nuestra comprensión y nuestra capacidad de afrontarlas. En medio de este sufrimiento, una pregunta persiste en el corazón de muchos. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Este vídeo busca explorar esa profunda interrogante desde una perspectiva bíblica, analizando las enseñanzas de la Escritura sobre el sufrimiento, el mal y la relación del ser humano con Dios en medio de la adversidad. La realidad del sufrimiento en el mundo. La Biblia no es ajena al sufrimiento humano. Desde las primeras páginas de la Escritura, encontramos relatos de dolor, angustia y sufrimiento. El libro de Génesis, en su relato de la creación, nos muestra un mundo inicialmente bueno, pero a partir de la caída de Adán y Eva, el sufrimiento entra en la experiencia humana. En Génesis 3, 16-19, Dios habla a Eva y Adán después de que desobedecieran el mandamiento divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí ya vemos el origen del sufrimiento en el mundo, la caída del ser humano en pecado. El sufrimiento físico, el dolor en el trabajo, las dificultades y la muerte son consecuencias de esa desobediencia. Pero, aunque este es el origen del mal y el sufrimiento, la Biblia nos ofrece una visión más amplia sobre el propósito de Dios en medio de esta realidad. El sufrimiento y el libre albedrío. Una de las primeras respuestas bíblicas al sufrimiento tiene que ver con el regalo del libre albedrío. Dios creó al ser humano con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En el jardín del Edén, Dios no quería que sus criaturas fueran robots programados para obedecer. En lugar de eso, Él les dio la libertad de elegir, lo que incluye la capacidad de hacer el mal. El sufrimiento no es causado directamente por Dios, sino por las decisiones erróneas que tomamos como seres humanos. Deuteronomio 30, 19 nos recuerda: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Cuando elegimos apartarnos de Dios y seguir nuestros propios caminos, el sufrimiento entra en el mundo. Sin embargo, Dios no nos deja solos en este sufrimiento, sino que ofrece un camino hacia la restauración y la esperanza. En Job 1:21, después de perder todo lo que tenía, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job nos enseña que, aunque no comprendamos el porqué de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Dios tiene un propósito, incluso cuando no vemos el panorama completo. 4. El sufrimiento como medio de crecimiento espiritual. Otro principio bíblico importante sobre el sufrimiento es que, a través de él, Dios a menudo nos guía hacia un crecimiento espiritual. El apóstol Pablo escribe en su carta a los romanos: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza. Romanos 5, 3-4. El sufrimiento tiene la capacidad de purificar nuestra fe, enseñarnos paciencia y ayudarnos a desarrollar una dependencia más profunda en Dios. Al igual que el oro se purifica al ser sometido al fuego, nuestras almas son refinadas en el sufrimiento. Aunque la experiencia es dolorosa, es también una oportunidad para crecer en carácter y fortaleza espiritual. En Hebreos 12:11, el escritor nos recuerda que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este versículo nos enseña que, aunque el sufrimiento no sea algo placentero, tiene un propósito transformador en la vida del creyente.
5. El sufrimiento de Cristo, la respuesta definitiva. La respuesta definitiva al sufrimiento humano se encuentra en la persona de Jesucristo. Dios no es indiferente al dolor humano. En Isaías 53, 3-5, el profeta describe al Mesías como despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el sufrimiento de manera profunda y completa, desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz. En Mateo 27, 46, durante su crucifixión, Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento, Jesús experimenta no solo el dolor físico, sino también la separación espiritual de Dios, llevando sobre él el peso del pecado del mundo. A través de su sacrificio, Él nos ofrece consuelo, esperanza y una respuesta a la pregunta del sufrimiento. Dios no es ajeno a nuestro dolor, Él lo ha experimentado en la carne. 6. La esperanza futura, un fin sin sufrimiento. Finalmente, la Biblia nos da una promesa de esperanza: el sufrimiento no es eterno. El libro de Apocalipsis 21:4 nos asegura que un día Dios secará todas las lágrimas y que no habrá más dolor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo nos recuerda que, aunque el sufrimiento es real en esta vida, Dios ha prometido un futuro en el que todo dolor y sufrimiento serán erradicados. La promesa de la resurrección y la restauración final de todas las cosas nos da la esperanza de que nuestro sufrimiento no es en vano, y que algún día, en la eternidad, todo será restaurado a su estado perfecto. Conclusión. El sufrimiento humano es una de las grandes preguntas de la vida, y la Biblia nos ofrece respuestas profundas y consoladoras. Aunque no siempre entendemos el porqué del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está presente en medio de él, que nos ofrece consuelo y fortaleza, y que tiene un propósito redentor para nosotros, incluso en las circunstancias más difíciles. Al igual que Job, podemos decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y, por encima de todo, podemos encontrar consuelo en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, quien, al sufrir por nosotros, nos mostró que el dolor no es el fin de la historia. En él, tenemos la esperanza de una vida futura sin sufrimiento, y un propósito que trasciende nuestra comprensión actual. Si estás pasando por momentos difíciles, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y su plan para tu vida es más grande que cualquier sufrimiento temporal que puedas experimentar.